Introducción. Bienvenidos a este viaje a través de la historia, donde exploraremos la vida y las conquistas de uno de los líderes más influyentes de la antigüedad, Alejandro Magno. En solo 13 años, Alejandro logró conquistar el mundo conocido, dejando una huella imborrable en la historia. Pero, ¿quién fue este hombre que cambió el curso de la civilización? ¿Qué lo motivó a emprender tales conquistas y qué legado dejó tras de sí? En este vídeo, exploraremos la fascinante historia de Alejandro Magno y descubriremos por qué su legado sigue siendo relevante hoy en día. Desde su nacimiento en Pela, Macedonia, en el año 356 a.C., hasta su muerte en Babilonia en el año 323 a.C., Alejandro Magno vivió una vida llena de acción, estrategia y visión. Así que, prepárense para sumergirse en la historia de un hombre que conquistó el mundo conocido en solo 13 años. Capítulo 1. Alejandro Magno nació en el año 356 a.C. en Pela, Macedonia, hijo del rey Filipo II y de la reina Olimpia. Desde muy joven, Alejandro recibió una educación militar y filosófica de primera calidad, estudiando con el famoso filósofo Aristóteles. En el año 336 a.C., Alejandro sucedió a su padre como rey de Macedonia y comenzó a planificar sus conquistas. En el año 334 a.C., Alejandro cruzó el Helesponto con un ejército de 40.000 soldados y comenzó su campaña en Asia Menor. En la batalla de Graníco, Alejandro derrotó a los sátrapas persas y comenzó a conquistar las ciudades de Asia Menor. En el año 333 a.C., Alejandro derrotó al rey persa Darío III en la batalla de Isos, lo que le permitió conquistar Siria y Fenicia. Con cada victoria, Alejandro se acercaba cada vez más a su objetivo de conquistar el imperio persa. En el año 332 a.C., Alejandro conquistó Egipto y fundó la ciudad de Alejandría, que se convertiría en un importante centro cultural y comercial. Alejandro también conquistó Babilonia en el año 331 a.C. y comenzó a planificar sus próximas conquistas en la India. Capítulo 2. En el año 330 a.C., Alejandro comenzó su campaña en la India, donde se enfrentó a los reyes locales y a los elefantes de guerra. Aunque Alejandro no logró conquistar toda la India, sí fundó varias ciudades y estableció alianzas con los reyes locales. En el año 327 a.C., Alejandro regresó a Babilonia y comenzó a planificar sus próximas conquistas en Arabia. Sin embargo, su salud comenzó a deteriorarse y murió en el año 323 a.C. a los 32 años de edad. A pesar de su muerte prematura, Alejandro Magno dejó un legado duradero en la historia. Su conquista del imperio persa y la fundación de más de 70 ciudades, incluyendo Alejandría, permitieron la difusión de la cultura griega y la creación de un imperio que duraría siglos. Alejandro también fue un líder carismático y un estratega militar genial, que inspiró a generaciones de líderes y soldados. Su vida y conquistas han sido objeto de estudio y admiración durante siglos, y su legado sigue siendo relevante hoy en día. En la actualidad, Alejandro Magno es considerado uno de los líderes más influyentes de la historia, y su vida y conquistas siguen siendo un tema de interés y estudio para historiadores y aficionados a la historia. Capítulo 3. Pero, ¿qué fue lo que hizo que Alejandro Magno fuera tan exitoso en sus conquistas? La respuesta se encuentra en su personalidad y habilidades como líder. Alejandro era un hombre carismático y apasionado, que inspiraba lealtad y dedicación en sus soldados. También era un estratega militar genial, que podía adaptarse a cualquier situación y superar a sus enemigos. Además, Alejandro era un hombre de visión, que podía ver más allá de las conquistas militares y entender la importancia de la cultura y la educación. Su legado en la historia es un testimonio de su visión y liderazgo. En el año 323 a.C., cuando Alejandro murió, su imperio se dividió entre sus generales, que fundaron sus propios reinos y dinastías. Sin embargo, la herencia de Alejandro Magno siguió viva, y su legado ha sido objeto de estudio y admiración durante siglos. En la actualidad, Alejandro Magno es considerado uno de los líderes más influyentes de la historia, y su vida y conquistas siguen siendo un tema de interés y estudio para historiadores y aficionados a la historia. Su historia es un recordatorio de que, con visión, liderazgo y determinación,
Es posible lograr grandes cosas y dejar un legado duradero en la historia. Conclusión. En conclusión, Alejandro Magno fue un líder influyente y visionario que cambió el curso de la historia. Su conquista del mundo conocido en solo 13 años es un testimonio de su habilidad y liderazgo. Su legado en la historia es un recordatorio de la importancia de la visión, la determinación y la liderazgo. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y comenta qué otro tema quieres que explore. Nos vemos en el próximo vídeo.